Buenos días a todos. Vamos a iniciar la actividad académica, la primera del año, a cargo de María Camila Castañeda. María Camila es residente de primer año del programa de anestesiología de la Universidad del Valle. Tuvo tutores al doctor Germán Castillo, anestesiólogo, profesor asistente del programa de la Universidad del Valle, y el doctor Jorge Ramírez, docente de la Universidad del Valle. La dinámica es la que hemos venido haciendo siempre. La doctora va a exponer su tema y al final viene la parte de discusiones y preguntas por parte de los presentes y del auditorio que esté conectado virtualmente. Hola, buenos días. Daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Bueno, empezaremos hablando con este es el contenido que vamos a desarrollar a lo largo de la conferencia. Primero, los cambios fisiológicos en el embarazo, la definición de hemorragia posparto, la epidemiología, los factores de riesgo, etiología, prevención y la valoración y el manejo de la hemorragia posparto, en donde hablaremos medidas generales, monitorización, ecografía, uterotónicos, hemocomponentes, pruebas viscoelásticas y otras terapias. Empezamos hablando acerca de los cambios fisiológicos del embarazo. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque debemos conocer cómo es que nos llega esa paciente al quirófano y cómo va a afectar esos cambios fisiológicos en la hemorragia que va a tener la paciente. Empezamos con que el gasto cardíaco en estas pacientes empieza a aumentar a partir de la quinta semana de gestación. Va a aumentar entre el 35 y el 40% en el primer trimestre y va a aumentar hasta el 50% en el segundo trimestre, que se mantiene hasta el tercero. El periodo en el que más aumenta el gasto cardíaco va a ser en el periodo del trabajo de parto y del posparto, llegando hasta un 150% más del gasto paciente. ¿Esto a qué se debe? Primero, a que durante el trabajo del parto, durante las contracciones, hay una autotransfusión de sangre desde el espacio intervelloso hacia la circulación sistémica por las contracciones que se producen. Además, también cuando hay extracción del bebé hay una descompresión aortocava y eso también nos aumenta el gasto cardíaco. Otros parámetros que vamos a ver es que el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, al igual que la fracción de eyección, aumenta. Pero otros, como el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, el índice de trabajo del ventrículo izquierdo, la presión de enclavamiento pulmonar y la presión diastólica de la arteria pulmonar, al igual que la presión venosa central, no cambian durante la gestación. Mientras que hay otro parámetro que es la resistencia vascular sistémica, que por el contrario va a disminuir aproximadamente un 20% hacia la semana 20 de gestación, recuperándose hacia el valor pregestacional al final de la gestación. Esto se debe a que durante el embarazo hay un aumento de la relaxina, los estrógenos, prostaciclinas, progesterona, que nos llevan a un aumento en la producción de óxido nítrico y a una disminución de la sensibilidad a la angiotensina 2, generando finalmente vasodilatación y disminución de la resistencia vascular sistémica. En cuanto al útero, la demanda sanguínea del útero pregestacional tenemos que es un útero con un peso de 30 a 70 gramos, con un flujo de 50 mililitros por minuto y demanda un 3.5% del gasto cardíaco. Mientras que el útero al final del término tiene un peso de 700 hasta 1.100 gramos, un flujo de 700 a 900 mililitros por minuto, que vendría a ser 80 cc por 100 gramos de tejido por minuto y demanda un 12% del gasto cardíaco. Es decir, que el cuerpo ve al útero como si fuera un órgano vital. En cuanto a los cambios de la coagulación, tenemos que hay unos factores que van a aumentar considerablemente, principalmente el fibrinógeno, otros que se mantienen inalterados, hay unos que reducen y hay otros parámetros como los tiempos de coagulación que se acortan un 20% y en las pruebas viscoelásticas vamos a tener un patrón de hipercoagulabilidad. Es muy importante hablar del fibrinógeno y lo vamos a tocar a lo largo de toda la conferencia. El fibrinógeno en la paciente no gestante tiene un valor más o menos de 2 a 4 gramos por litro o 200 a 400 miligramos por decilitro. Mientras que en la gestante vamos a tener un valor de 4 a 6 gramos por litro o 400 a 600 miligramos por decilitro.
Es importante conocer que por cada 100 miligramos por decilitro que aumenta el fibrinógeno, por cada 100 miligramos por decilitro que disminuye el fibrinógeno, aumenta el riesgo de hemorragia posparto grave 2.6 veces. Entonces empezamos con la definición. ¿Qué es hemorragia posparto? La definición más aceptada es la siguiente que nos da el Colegio Americano de Obstetricia, y es la pérdida de sangre mayor o igual a 1000 cc o cualquier pérdida de sangre que se acompañe de signos o síntomas de hipovolemia. Y las definimos como primaria o secundaria. Primaria, la que se presenta en las primeras 24 horas, es la más frecuente, la más grave, y secundaria, la que se presenta a partir de las 24 horas hasta las 6 semanas posparto. De la que estaremos hablando durante el día de hoy es la primaria. En cuanto a epidemiología, desde el 2006 la OMS nos dice que la segunda causa de mortalidad materna es la hemorragia posparto. Y en los países en vía de desarrollo, Latinoamérica y el Caribe, la mortalidad es mucho mayor que en los países desarrollados. Aquí en Colombia, el DANE 2021 nos dice que las mujeres embarazadas se siguen muriendo más por causas directamente relacionadas con el embarazo, desde 2009 hasta el momento, y no hemos podido mejorar esta estadística. La mortalidad materna a la semana 52 del año 2022 fue un total de 433 mujeres, que si bien fue un poco menos que los últimos 3 años, todavía se siguen muriendo muchas maternas, 42.4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y las principales causas de las que se mueren estos pacientes son, primero, continúa siendo los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y segundo, la hemorragia obstétrica, como viene siendo desde el 2006 que nos dice la OMS. Es decir, que todavía no hemos podido impactar definitivamente en la hemorragia obstétrica para disminuir su mortalidad. Factores de riesgo. Tenemos unos factores de riesgo de bajo riesgo, alto riesgo y mediano riesgo. Entonces, bajo riesgo, aquellos pacientes con un embarazo único que han tenido menos de 4 partos previos, que no tienen cicatrices uterinas y que no han tenido antecedente de hemorragia posparto. Alto riesgo, aquellos pacientes principalmente con placenta previa a creta, increta o percreta, con antecedente de hemorragia posparto, un hematocrito menor a 30, sangrado a la admisión, signos vitales anormales a la admisión como taquicardia y hipotensión, historia de hemorragia posparto o un defecto en la coagulación conocido. Y en el riesgo intermedio caben la mayoría de los otros factores de riesgo. Otra forma de verlo es con el odds ratio ajustado, en el cual vemos que la placenta previa y la abrupción de la placenta previa, al igual que la placenta creta, increta, percreta, tienen un odds ratio muy elevado, y la antecedente de la hemorragia posparto también tiene un odds ratio significativo. Etiología. Entonces, la etiología continúan siendo las 4 T's. El tono es la principal causa de hemorragia posparto, la tonía uterina. Aquí tener en cuenta la sobredistensión uterina que se produce por macrosomía, polidramios, embarazo múltiple. También el agotamiento muscular, aquellas pacientes con un trabajo de parto prolongado o un uso prolongado de oxitocina. El trauma es el 20% de las causas, aquellos pacientes con desgarros en el canal vaginal, si el parto es vaginal, ruptura uterina o inversión uterina. Aquí importante los partos precipitados o cuando la extracción del producto es difícil durante la cesárea. El tejido, el 9% de las causas. Aquí tener en cuenta la retención de los restos placentarios y la implantación anómala de la placenta, y la trombina un 1%, que aquí más que todo son las alteraciones congénitas en la coagulación. Bueno, entonces para prevenir la hemorragia posparto, desde acá empezamos nosotros como anestesiólogos. Entonces tenemos 2 medicamentos. El primero, la oxitocina. La oxitocina, sus receptores empiezan a aumentar a partir de la semana 20 de gestación y se multiplican para el parto. Entonces, la oxitocina, su mecanismo de acción es que se une a los receptores acoplados a proteína G que se encuentran en el útero. Una vez se activan, entonces empieza la activación de la fosfolipasa C.
La fosfolipasa C me va a hidrolizar el fosfatidilinositol bifosfato, que se convierte en diacilglicerol e inositol trisfosfato. Estos segundos mensajeros me van a producir una liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico y a su vez una entrada mayor de calcio hacia el interior de la célula. Este calcio forma un complejo con la calmodulina y me va a activar la enzima de la miosina, que permite que la miosina y la actina se unan y se genera la contracción miometrial. Aquí es importante saber que estos receptores, estos segundos mensajeros, transmiten señales que a nivel molecular me producen una regulación a la baja de estos receptores. ¿Esto qué significa? Que una estimulación prolongada con oxitocina hace que estos receptores se puedan internalizar e incluso degradarse y desensibilizarse. Entonces nos preguntamos cuál es la mejor dosis de oxitocina durante la cesárea. FIGO 2022 nos hace un resumen de las guías más importantes de hemorragia. Tenemos muchas dosis de oxitocina que varían entre 5 o 10 unidades para prevención, incluso 3. Y nos queda la duda entonces de cuál es la mejor de todas. FIGO 2022 nos sigue recomendando que para ellos la dosis es de 10 unidades intramusculares o intravenosas para la prevención, y que si no se dispone de oxitocina o se duda de su calidad, entonces podemos utilizar la carbetocina o otros uterotónicos de segunda generación. Aquí en Colombia, nuestra guía de práctica clínica nos dice que deberíamos utilizar 5 unidades en bolo y posteriormente iniciar una infusión de 30 unidades en 500 cc. Pero debido a los efectos secundarios de la oxitocina, como los menciono en este cuadro, a medida que ha pasado el tiempo se ha buscado tener la menor dosis efectiva de la oxitocina que me genere los menores efectos secundarios y me genere un tono adecuado como los regímenes que estamos acostumbrados a utilizar. En esta búsqueda, entonces hay que preguntarnos para saber cuál es la mejor dosis de oxitocina, cuál es la dosis eficaz de oxitocina en gestantes con bajo riesgo de hemorragia postparto durante la cesárea. En este artículo, que es una revisión sistemática, ellos evalúan, es un artículo que evalúa entre 2008 y 2020, que se comparan estudios que utilizaron diferentes dosis de oxitocina o oxitocina versus placebo administrados en el parto por cesárea. Aquí, de estos 15 ensayos, se compararon 4 variables, que fueron la hemorragia postparto, la pérdida de sangre, la contracción uterina y los factores hemodinámicos. Se encontró que la dosis efectiva de oxitocina es tan baja como 0.5 a 3 unidades en bolo y en infusión de 7.72 unidades por hora. Desde aquí, entonces, empiezan a aparecer algunos protocolos, o por ejemplo este que es muy conocido, que es la regla de los 3, porque debido a la dosis eficaz de la oxitocina tan baja, entonces podríamos utilizar menores dosis para la prevención. Esta regla de los 3 nos habla de que utilizamos 3 unidades de oxitocina en bolo durante 30 segundos, evaluamos el tono a los 3 minutos, si es inadecuado, administramos un segundo bolo de 3 unidades, volvemos a evaluar el tono, si sigue siendo inadecuado, un tercer bolo, y si ya es inadecuado, entonces nos vamos con otros uterotónicos. Pero si en cualquier momento del algoritmo el tono es adecuado, paramos ahí con los bolos e iniciamos una infusión de oxitocina de 3 unidades por hora. Esta regla de los 3 ha sido validada en diferentes estudios. Uno de ellos es este ensayo prospectivo controlado aleatorizado doble ciego, en el cual los criterios de inclusión fueron gestantes sanas con bajo riesgo de hemorragia postparto, cesárea electiva y anestesia raquídea. Aquí separaron los pacientes en 2 grupos, un grupo en el que utilizaron la regla de los 3 y otros en los que utilizaron una infusión de oxitocina. La idea es que cada 3 minutos estaban preguntando al ginecobstetra cómo estaba el útero y en el tono del útero, y en el momento en el que le dijera que estaba adecuado, entonces hasta ahí llegaba los bolos de oxitocina y la infusión. Entonces este estudio nos muestra
que a los 6 minutos el 100% de los pacientes a los que se le administraron la regla de los 3 ya tenía un tono adecuado y los pacientes con la infusión ya tenían un tono adecuado a los 9 minutos. ¿Esto qué significa? Que la dosis media que se requirió en la regla de los 3 fue tan baja como 4 unidades, más o menos 0.9, y en la infusión 8.4, más o menos 4.8. Aquí evaluamos que el tiempo para obtener el tono adecuado fue muy similar entre los dos grupos, y la utilidad de este estudio es que nos muestra que la indagación cronometrada del tono nos permite limitar la dosis de oxitocina y que además se puede lograr un tono adecuado con dosis más bajas de oxitocina. El otro medicamento, la oxitocina. Su mecanismo de acción y sus efectos secundarios son similares a la oxitocina, pero la diferencia es que la vida media es de 40 minutos. La vida media es de 40 minutos. Esta vida media, si la comparamos con la oxitocina tiene una vida media entre 7 a 10 minutos, es decir, es mucho más prolongada, y esto se debe a que su estructura molecular es 8 veces más liposoluble que la de la oxitocina, por lo cual aumenta su volumen de distribución y se deposita en el tejido adiposo. ¿Qué guías nos hablan de la carbetocina como primera opción para prevenir la hemorragia posparto? Resulta que la OMS nos dice que utilicemos carbetocina si es costo efectiva comparado con los otros uterotónicos, y las únicas guías que la tienen de primera opción son la canadiense de ginecobstetricia, en el que sí recomiendan para cesárea iniciar con carbetocina con un nivel de evidencia de 1B, y la otra son estas alemanas, australianas y suecas, en el que da igual que utilice oxitocina o carbetocina como primera opción. Entonces, a raíz de todo esto que les he mostrado, vemos que realmente no había un consenso acerca de cuál era el uterotónico de primera elección o qué dosis utilizar. A raíz de esto, entonces se publicó el Consenso Internacional para el uso de los uterotónicos durante la cesárea en el 2019. ¿Y qué nos dice? Nos dice que hay mucha variabilidad en las dosis y que muchas de esas dosis son utilizadas más por tradición que por evidencia. A raíz de eso, ellos nos sugieren que para pacientes con bajo riesgo de hemorragia posparto y que tienen una cesárea electiva, deberíamos utilizar un bolo de 1 unidad de oxitocina y continuar con la infusión de 2.5 a 7.5 unidades hora. Y para aquellas pacientes que ya habían recibido oxitocina en el trabajo de parto, pero se decidió cesárea, entonces 3 unidades en 30 segundos y se inicia una dosis de infusión mucho más alta. ¿Esto a qué se debe? A la regularización a la baja de los receptores que les había comentado cuando ya han recibido previamente oxitocina, y que la dosis efectiva 90 de la oxitocina en este caso es 2.99, por eso la dosis de 3 unidades. Si esto no da resultado, se puede repetir la dosis de 3 unidades o pasarse a otros uterotónicos. Entonces, a la pregunta de cuál es la mejor dosis de oxitocina durante la cesárea, la respuesta es que no hay una dosis universal. La dosis depende de si la cesárea es electiva o es intraparto. Pero entonces nos preguntaremos cuál sería la dosis de la oxitocina para las pacientes con alto riesgo de hemorragia posparto, porque hasta el momento yo les he hablado de estudios y todo en pacientes de bajo riesgo. Y realmente que es para las pacientes de alto riesgo de hemorragia posparto, faltan estudios de comparación con población de alto riesgo. Entonces, en estos pacientes el consenso dice, podríamos utilizar la dosis que utilizamos para una cesárea intraparto, pero podríamos, o sea, no hay evidencia. Aquí no podríamos utilizar de forma segura la regla de los 3, porque la regla de los 3 ha sido validada en poblaciones de bajo riesgo. Y de pronto, entonces, sí sería más seguro utilizar una dosis de 5 a 10 unidades, como tradicionalmente nos han enseñado. La alternativa a carbetocina, el consenso nos dice que para cualquiera de los tipos de cesárea, la dosis son 100 microgramos intravenosos o intramusculares en 30 segundos. Y el problema con la carbetocina es que después de administrarla no podemos administrar más dosis de carbetocina y tampoco podemos utilizar oxitocina porque como actúan de la misma forma los receptores están ocupados. Entonces, si la carbetocina no me da el tono adecuado, debo pasarme a otro uterotónico de segunda opción.
Entonces, nos preguntamos si la carbetocina realmente es la segunda opción para la prevención de la hemorragia posparto. ¿Qué dicen los estudios, los metaanálisis? Este metaanálisis que se realizó en el 2018 en Cochrane nos muestra que con un desenlace de hemorragia posparto, definido para ellos como mayor de 500 cc o de requerimiento de dosis adicionales de otros uterotónicos, la carbetocina es superior a la oxitocina. Y realmente es que hay diferentes estudios en los que sí se dice que la carbetocina es superior a la oxitocina y podría ser considerada la primera opción. Incluso el consenso que les mostré deja a la carbetocina como segunda opción, pero dice que podría ser la primera. Entonces, la carbetocina puede ser la primera opción. Ahora ya entrando en la valoración y el manejo de la hemorragia posparto, vamos a empezar primero que todo reconociendo la hemorragia posparto. Entonces, lo que vamos a hacer es una estimación visual del sangrado. Esta estimación visual se realiza mediante cuánto creemos que sangró según los cc que hay en el recipiente o según las gasas o según las compresas. Resulta que una gasa de 10 por 10 nos da más o menos 60 cc, una compresa de 45 por 45 empapada y chorreando 350 cc, pero la que tenemos aquí en el hospital es de 40 por 40 y esa nos da 150 cc, y una riñonera completamente llena nos da 500 cc. Cuando ya el más del 50% de la cama está consangrado, nos habla de 1000 cc, y cuando ya está chorreando, de 2000. Pero entonces nos damos cuenta de que somos muy malos calculando el sangrado realmente. Y eso es lo que nos han mostrado los estudios. Entonces, este estudio prospectivo transversal, donde se compararon más de 400 gestantes, la estimación visual del sangrado frente al sangrado real con el hematocrito previo y el hematocrito post, nos demuestra que la estimación visual estima pésimamente la pérdida real del sangrado. Lo hacemos bien más o menos en el 30% de los casos. Es por eso que no nos podemos fiar solamente de la estimación visual del sangrado, porque ya vimos que lo hacemos muy mal. Entonces, no puede ser nuestro único enfoque para diagnosticar la hemorragia posparto. Es aquí donde tiene mucha utilidad la clínica. Debemos clasificar el shock de nuestros pacientes y lo hacemos según la clasificación de la TLS para trauma. Entonces lo clasificamos de clase 1 a clase 4 con el peor parámetro que tenga nuestra paciente. Sin embargo, tener en cuenta que debido a los cambios fisiológicos que tienen las pacientes, a veces pueden tardar en mostrar signos para clasificarlos dentro de este cuadro y aún así estar choqueándose. Por eso debemos utilizar muchas herramientas. Otra de ellas y de las que más se habla es el índice de shock. El índice de shock, recordemos que la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial es un marcador temprano de compromiso hemodinámico y nos habla de que cuando es mayor a 0.9 en la población general el corte es de 0.7, pero en este caso cuando es mayor a 0.9 se asocia con mayor mortalidad, mayor inestabilidad hemodinámica y cuando pasa al 1 aumenta la probabilidad de transfusión de sangre. La FIGO 2022 lo recomienda. Otro es la regla de los 30. La regla de los 30 nos habla de compromiso hemodinámico de una pérdida de sangre de aproximadamente el 30% del volumen basal, basado en que más o menos al perder el 30% del volumen más basal aumenta la frecuencia cardíaca 30 latidos por minuto, hay una caída de la presión arterial sistólica del 30%, hay una caída del hematocrito del 30%, igualmente de la hemoglobina del 30%. Esto pues es otra clasificación útil que nos puede ayudar. Una vez entonces lo reconocimos y lo diagnosticamos, entonces activamos el código rojo. Para el código rojo tenemos una hora muy importante en donde la mayor importancia es la supervivencia de los pacientes. En el tiempo cero la supervivencia es del 100%, pero a medida que se acerca a los 60 minutos la supervivencia se va cortando dramáticamente. Es por eso que nuestros objetivos van a ser, primero, detener la hemorragia, segundo, tratar el choque hipovolémico y tercero, evitar la coagulopatía. Todas nuestras medidas generales van a ir enfocadas a prevenir la triada de la muerte, que cada vez hay más evidencia de que en realidad es una venta y es un proceso fisiopatológico consecutivo que inicia con la isquemia y la hipoxia en los tejidos y va llegando finalmente hacia la coagulopatía.
Nuestras medidas generales iniciales van a ser una adecuada canalización de la paciente que me permita un flujo alto, es decir, un catéter 14-16 que me permita un flujo mínimo de 300 a 200 cc por minuto. Lo segundo, entonces, la valoración de la vía aérea, la administración de oxígeno y, si es necesario, pues aislar la vía aérea. Cuantificación urinaria, muy importante para guiar nuestras metas en shock hemorrágico, las mantas térmicas o calentadores y el traje antichoque, del cual se ha hablado mucho, sí, principalmente en lugares donde se requiere una remisión a un tercer nivel, pero en nuestro caso también podría ser útil. Y en cesárea, pues lo que podemos hacer es quitar el segmento 5 y 6 en el abdomen para que puedan continuar operando. La monitorización de nuestros pacientes la vamos a hacer primero con la clínica, signos vitales, estado de conciencia, diuresis, perfusión, tiempo de llenado capilar. Segundo, con laboratorios. Inicial, al momento de diagnosticar la hemorragia postparto, debemos pedir todos estos exámenes. ¿Cuáles? Hemograma, hemoclasificación, tiempos, pruebas viscoelásticas, fibrinógeno, gases arteriales y lactato. Vamos a hablar de la línea arterial y el CBC y de la ecografía. Entonces, la monitorización invasiva realmente no se describe en las guías. La única guía que lo menciona es el Royal College, en el que nos dice que deberíamos utilizar una monitorización de la presión arterial directa y venosa central cuando el sistema cardiovascular está comprometido por la hemorragia, con un nivel de evidencia bajo. Sin embargo, recordemos que la línea arterial nos va a ser muy útil en estos pacientes, es fácil de poner y nos va a servir porque probablemente necesitemos gases arteriales seriados, nos permite tener valores certeros de la presión arterial y en pacientes que están ventiladas en ritmo sinusal nos permite evaluar la presión, la variabilidad de presión de pulso para evaluar si son respondedores o no a volumen. Mayor a 13% son respondedores a volumen, pero recordemos que esto tiene pues unos requerimientos especiales. Lo otro es si hay algún papel de la ecografía en hemorragia postparto. Pues yo al principio pensaba que no, pero a medida que he leído me he dado cuenta que sí podemos tener algunos signos que nos pueden orientar. El signo del beso de los músculos papilares se evalúa por ecografía, como aquí vemos los músculos papilares se acercan mucho durante la sístole y esto me refiere a que el paciente tiene una hipovolemia severa, probablemente pues en este contexto. Lo otro es que nos permite calcular rápidamente el gasto cardíaco a través del cálculo del volumen sistólico. Esto se realiza a través del cálculo del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la velocidad de integral la integral de velocidad respecto al tiempo del flujo que pasa a través de ella. Esto se ha asociado a que a veces cuando no sabemos si la paciente todavía es precarga dependiente, podemos hacer un reto de volumen y evaluar si hay un aumento del más del 15% en la integral de velocidad respecto al tiempo o en el volumen sistólico o gasto cardíaco como tal. Lo otro es la evaluación de la vena cava inferior. La vena cava inferior, entonces calculamos su diámetro y usualmente este diámetro no es mayor a 20 milímetros. La vena cava inferior varía su diámetro con la respiración. Cuando inspiramos se colapsa aproximadamente más de un 50%. Teniendo esto en cuenta, podemos evaluar o dar un estimado de la presión venosa central que se corresponde a la presión de la aurícula derecha. Entonces, según el diámetro de la vena cava inferior y su colapsabilidad, tenemos la presión venosa central estimada. Sin embargo, recordemos que esto es un parámetro que se critica mucho y con razón porque es una variable estática que no nos predice adecuadamente la respuesta a volumen. Sin embargo, se han planteado un índice de colapsabilidad de la vena cava inferior con el diámetro máximo y mínimo, en el que mayor a 40% podría ser respondedor a volumen, pero tengamos en cuenta que les dije que es muy criticado porque es una variable estática. Lo otro es el índice de distensibilidad de la vena cava inferior. La diferencia es que este índice de distensibilidad es en pacientes ventilados, mientras que el de la colapsabilidad es en pacientes con ventilación espontánea. Este índice de distensibilidad sí se ha asociado mejor a la respuesta a volumen cuando es mayor al 18% que el índice de colapsabilidad. Lo otro es que es muy útil para que evaluemos si estoy excediendo la reanimación hídrica en mi paciente, porque es muy raro yo encontrar una vena cava inferior pletórica, es decir, mayor a 20 milímetros, cuando no tengo congestión venosa. Entonces, si yo dudo de que ya me estoy pasando de líquidos con mi paciente, puedo evaluar la vena cava inferior y si está pletórica, probablemente sí. O podemos hacer otro de los signos. Bueno, ahí no quedó tan bien, pero podemos evaluar otro de los signos y son las líneas B en el pulmón, también conocidas como líneas
líneas de cometa. Lo que hace es que estas líneas B se presentan cuando hay congestión pulmonar, en este caso de nuestra paciente, inician desde la pleura, atraviesan toda la imagen y es diagnóstico cuando son mayores a 3 y cortan las líneas A normales del pulmón. Ahí se ven. Bueno. Siguiendo con la reanimación volumétrica, realmente es que me parece que todas las guías que he leído se quedan muy cortas en su recomendación con la reanimación volumétrica. La que lo menciona es la AFRICA 2022 y nos dice que preferimos cristaloides a coloides y de los cristaloides el mejor es el lactato Ringer. ¿Cómo vamos a administrarlos? 500 cc y revalorando. Nos dice que deberíamos evitar más de 2000 cc. Seguimos con la terapia antifibrinolítica. Entonces, el ácido tranexámico actúa de la siguiente forma. El ácido tranexámico se une al plasminógeno en el sitio de unión de la lisina. De esta forma, impide la unión de la fibrina y así su degradación. En el ensayo que ha validado más el uso del ácido tranexámico en las pacientes con hemorragia postparto es el ensayo Woman, en el cual el criterio principal para elegir dar o no el ácido tranexámico fue que el clínico no tuviera la certeza si el paciente necesitaba o no ácido tranexámico. Una vez esto, entonces se dividieron en dos grupos estos pacientes. Fueron cerca de 20.060 pacientes, se dividieron más o menos mitad y mitad. A un grupo recibió ácido tranexámico y el otro grupo recibió placebo. ¿Cuáles fue? La dosis fue 1 gramo de ácido tranexámico recién el diagnóstico de hemorragia postparto y se podía repetir 1 gramo a los 30 minutos si seguía sangrando o dentro de las 24 horas si volvía a sangrar. Los resultados nos muestran que hubo 483 muertes hubo 483 muertes maternas, la mayoría de ellas en las primeras 24 horas y el 72% debido a sangrado. De estas mujeres del estudio, 709 se sometieron a histerectomías. Entonces aquí empezó un sesgo porque entonces no se sabía si la hemorragia se había detenido por el ácido tranexámico porque fue controlado con la histerectomía. Para ellos mejorar esto, lo que hicieron fue aumentar la población del estudio, que pasó de 15.000 a 20.000. Y el riesgo de histerectomías para controlar el sangrado no se redujo significativamente con ácido tranexámico. Sin embargo, cuando evaluamos mortalidad, vemos que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando evaluamos mortalidad por sangrado del grupo de ácido tranexámico respecto al grupo de placebo, a favor del ácido tranexámico. Y lo otro son los eventos adversos. Realmente no hubo una diferencia de incidencia de eventos adversos entre el grupo que se le dio el ácido tranexámico y el que no. Finalmente, evaluaron la laparotomía por sangrado y aquí también una diferencia significativa entre el grupo que recibió ácido tranexámico y el que recibió placebo a favor del ácido tranexámico. Entonces, ¿qué concluimos? Que el ácido tranexámico en hemorragia postparto reduce las muertes por sangrado y la laparotomía para controlar el sangrado. No hay evidencia de que aumente los efectos adversos o complicaciones y por eso el ácido tranexámico va siempre en las pacientes con hemorragia postparto, tan pronto como se realice el diagnóstico y hasta las primeras 3 horas de hemorragia postparto. Como se utilizó en el estudio, podemos repetir el gramo o la dosis a los 30 minutos si continúa sangrando o en las primeras 24 horas si vuelve a sangrar. Seguimos con los uterotónicos. En este caso, la primera línea es la oxitocina, pero ya no de prevención, sino de tratamiento. La dosis que vamos a emplear son de 5 a 10 unidades, máximo hasta 4 dosis, o una infusión de 10 a 40 unidades en 500 a 1000 cc de lactato Ringer, según como estemos evaluando esa reanimación. Los efectos, bueno, hay que tener cuidado porque con la hipotensión principalmente, y que puede causar hiponatremia, taquicardia y arritmias. Lo otro, entonces, ya son los uterotónicos de segunda línea. En estos uterotónicos de segunda línea tenemos la metilergonobina, en el cual vamos a utilizar una dosis de 0.2 miligramos cada 2 a 4 horas. Otra literatura dice que podemos repetir la dosis a los 30 minutos y luego 4 cada 6 horas. Lo importante es que no se pase más de 1 miligramo en las primeras 24 horas. Mucho cuidado con las contraindicaciones, que son la hipertensión arterial principalmente y las enfermedades cardiovasculares. Lo otro es el Carbopros, que es un agonista de la prostaglandina F2 alfa que no tenemos en el país.
Seguimos con el misoprostol. El misoprostol es un agonista de la prostaglandina E1 y se utiliza en una dosis de 600 a 1000 microgramos en una sola dosis. No está recomendada repetir la dosis y se puede administrar oral, intravaginal, intrarrectal. Listo. Y el factor recombinante 7A, pues es como nuestra última opción, activa la cascada de la coagulación activando el factor 9 y 10, que finalmente llevará a la activación de la trombina y la fibrina. La dosis es de 50 a 100 microgramos por kilo una sola vez. Y hay que tener mucha precaución y contraindicación con la anemia, la trombocitopenia severa, hiperfibrinogenemia, alergias a proteínas de bovinos y hámster, ratones. Bueno, los hemocomponentes. Para hablar de hemocomponentes, primero nos hacemos 3 preguntas. ¿Cuándo los administro? ¿En qué proporción? ¿Y cómo guiar la terapia transfusional? Entonces, lo primero, ¿cuándo los administro? Entonces, los vamos a administrar cuando tenemos. Espérame un momento. Entonces, los glóbulos rojos los vamos a administrar cuando tenemos una hemoglobina menor a 8. El plasma fresco congelado nos recomienda cuando tenemos unos tiempos 1.5 veces por encima del valor superior normal. En las plaquetas, el New England nos dice que cuando el conteo es menor a 75.000, pero realmente la mayoría de la literatura nos lo recomienda cuando es menor a 50.000. Y el crioprecipitado cuando es menor de 2 gramos por litro, pero aquí también entra el concentrado del fibrinógeno, que ya hablaremos de ello. Hay muchos libros de anestesia obstétrica que nos recomiendan que recién hacemos el diagnóstico de hemorragia postparto y preveemos que vamos a necesitar más de 4 a 6 unidades de glóbulos rojos, empecemos de un protocolo de transfusión masiva y más bien después, cuando nos lleguen los laboratorios, seguimos guiando la terapia por objetivos. Pero la revista británica de hematología nos dice, no, espere un momento, como vimos, el principal factor que aumenta en el embarazo es el fibrinógeno y es el que más rápido se consume en estos pacientes. Entonces aquí le vamos a dar un apartado muy importante al fibrinógeno y es que debemos medir de forma temprana el fibrinógeno en estos pacientes y reponerlo de forma pues temprana, si está disminuido. Entonces ellos nos dicen que la hemorragia postparto obstétrica no es como la del trauma exactamente, estas pacientes no hacen coagulopatía tan rápido como se esperaría en un paciente con trauma, por lo tanto, podríamos primero medir los niveles de fibrinógeno y pedir los laboratorios y no iniciar de una vez el protocolo de transfusión masiva, sino esperar los resultados y más bien guiarlos por objetivos. ¿En qué proporción los administramos? La verdad es que no hay ensayos clínicos aleatorizados en pacientes obstétricas, sino que todo lo hemos extrapolado a partir de los protocolos de trauma. Probablemente la mejor relación sea 1-1-1, o es la que nos recomienda la FIGO, pero no quiere decir que esté mal utilizar otro tipo de relación como 2-1-1, entre glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Lo que sí sabemos es que en esta relación debemos incluir el fibrinógeno, como ya se los mencioné, la reposición temprana. ¿Y cómo guiamos la terapia transfusional? Entonces la vamos a guiar, como les dije, por objetivos. Nuestro objetivo va a ser una hemoglobina mayor a 8, plaquetas mayores o iguales a 50.000, un fibrinógeno mayor a 2 gramos por litro, o aquí ya empezamos a hablar de pruebas viscoelásticas con un FIBTEM A5 mayor de 10 a 12 milímetros en el ROTEM, o unos tiempos de coagulación menores a 1.5 veces el límite superior normal. ¿Qué dicen las guías? Entonces, ¿yo qué prefiero? ¿Pruebas convencionales o pruebas viscoelásticas? Resulta que no hay una recomendación basada en buena evidencia para el uso de las pruebas viscoelásticas en hemorragia obstétrica. Cuando nos vamos a evaluar las guía por guía, no se menciona para nada en la americana ni en la canadiense. La FIGO la menciona muy someramente, dice que se podrían utilizar las pruebas viscoelásticas para guiarla, y el Royal College es el único que nos da un poco más de idea. Entonces nos dice que las pruebas convencionales es guiar la terapia por tiempos, plaquetas y fibrinógeno. Hay 2 formas de medir el fibrinógeno. Uno es mediante un método de clavos en el cual usted se lleva la muestra del paciente y le entrega el resultado más o menos en 1 hora, y dice que estas se pueden utilizar, pero
lastimosamente una vez instaurada la coagulopatía en la embarazada evoluciona rápidamente y el tiempo de respuesta de estas pruebas van a ser más o menos de 1 hora. O sea que cuando me lleguen yo voy a estar evaluando el estado hemostático de mi paciente de hace 1 hora y no el que en este momento tiene. Por eso aquí es donde tiene más utilidad las pruebas viscoelásticas, que están asociadas con una menor pérdida de sangre porque el resultado lo obtenemos en 10 minutos. Sin embargo, los niveles de evidencia de estas recomendaciones siguen siendo muy bajas. La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia también nos dice, recomendamos monitorizar la hemostasia con pruebas convencionales o con pruebas viscoelásticas, pero de utilizar pruebas viscoelásticas lo vamos a hacer en base a un algoritmo local y que esté validado o con un control de calidad por hematología. Entonces, por el hecho de que las guías no tengan una buena evidencia frente a las pruebas viscoelásticas, que relativamente es algo que ha cogido mucha fuerza en los últimos años, no quiere decir que no las vamos a utilizar, porque realmente han salido muchos estudios, muchos ensayos en los que se evalúa cada vez más la utilidad de estas pruebas. Han salido ensayos como un estudio prospectivo observacional en el cual se comparaba el FIBTEM A5 con el resultado del fibrinógeno por método de Claus. Resulta que el FIBTEM fue un predictor rápido e independiente de progresión a hemorragia severa. Hay otros estudios, como estos dos que fueron del mismo grupo, en los cuales, en este primero, lo que se realizó fue que durante 1 año se utilizó un protocolo convencional que tenían en el hospital de guiar la terapia transfusional pues en estos pacientes inicialmente con una transfusión masiva y después ya pues guiada por objetivos. Y en otro grupo, que cuando se introdujo un nuevo algoritmo guiado por Rotem, entonces se evaluaron lo mismo durante 1 año, pero guiada la terapia transfusional por Rotem y sin el protocolo de transfusión masiva al inicio. Esto dio como resultados la menor utilización de hemocomponentes estadísticamente significativa y menores sobrecargas por volumen asociados a la transfusión. Como les fue tan bien, continuaron su estudio durante 4 años más y volvieron a obtener los mismos resultados. Entonces, seguían valorando el grupo al que le daban la transfusión masiva y luego guiaban por objetivos, y el grupo en el que utilizaban el algoritmo con Rotem sin la transfusión masiva y volvieron a obtener los mismos resultados de reducción de unidades y volumen total de hemoderivados transfundidos y reducción de la sobrecarga circulatoria asociada a las transfusiones. Aquí un principal apartado que ahorita hablaremos un poquito acerca del protocolo que se realizó en Gales, en donde también fue muy exitoso los algoritmos guiados por Rotem. Entonces, a todo esto, ¿qué son las pruebas viscoelásticas y qué es el Rotem? Las pruebas viscoelásticas pueden ser Rotem o TEC. El Rotem es la tromboelastometría rotacional y el TEC es tromboelastograma. Vamos a hablar de Rotem porque es el que tenemos en nuestro hospital. Las máquinas pueden ser semiautomatizadas o automatizadas y las pruebas viscoelásticas nos evalúan, nos miden y nos analizan la formación de ese coágulo y su lisis durante el proceso. Lo que hacemos es obtener sangre del paciente y a través de un tubo azul que tenga citrato, lo depositamos en el cartucho del Rotem. El Rotem se encarga de distribuirlo en cinco compartimientos, y lo bueno es que en cada uno de ellos nos va a realizar una prueba diferente. Podemos adicionarles activadores y aceleradores que nos permiten disminuir el tiempo de análisis y aumentar la especificidad de las pruebas. Las 5 pruebas que evalúa son las siguientes. El EXTEM, que nos evalúa la vía extrínseca de la coagulación y se activa por el factor tisular. El INTEM nos evalúa la vía intrínseca y se activa por el ácido elágico. El EPTEM, que nos evalúa igualmente la vía intrínseca, pero acá vamos a adicionar heparinasa para distinguir cuando hay un efecto anticoagulante por residuos de heparina o cuando hay un déficit de factores de coagulación. El APTEM nos evalúa la vía extrínseca de la coagulación adicionando apretinina, que es un antifibrinolítico, y nos permite evaluar hiperfibrinolisis. Y el FIBTEM, que igualmente es nuestra prueba reina, en este caso de hemorragia postparto, activa la vía extrínseca de la coagulación y se le adiciona citocalcina D. La citocalcina D inhibe las plaquetas y por tanto el resultado de este FIBTEM nos permite determinar si al paciente le falta plaquetas o le falta fibrinógeno. Entonces, finalmente tenemos una gráfica que es el temograma, ¿sí? Entonces, el temograma es el que nos da el Rotem. Y lo que evalúa en el coágulo es lo siguiente, rápidamente, el tiempo de coagulación desde que administro el activador hasta
que se empieza a formar el coágulo, el tiempo de formación del coágulo, desde que se empieza a formar hasta que alcanza una amplitud de 20 milímetros, el ángulo alfa que me evalúa la velocidad de formación de ese coágulo, el tiempo máximo de firmeza, y aquí es donde también está nuestro parámetro clave, y es el A5, que es esa máxima firmeza del coágulo a los 5 minutos, también se puede medir a los 10, y la máxima lisis del coágulo, es decir, cuánto del coágulo me quedó y cuánto se lisó. Teniendo esto en cuenta, vemos que un coágulo normal es un coágulo rápido, fuerte, estable, un coágulo gordito, como se los muestro acá. Lo otro es cuando yo voy a ver, entonces, lo siguiente. Me voy al extem. En el extem, si tengo una, espérenme un momento, por favor. Listo. Entonces, lo que voy a evaluar es primero evalúo el extem. Si mi extem está menor a 35 milímetros, como en este caso, debo ir a evaluar el FIPTEM. Si el FIPTEM es menor a 12 milímetros, que este valor es para embarazadas, como en este caso, que es 2 milímetros, significa que a mi paciente le falta fibrinógeno. Lo otro es que lo mismo, yo tengo un extem menor a 35 milímetros, como en este caso, pero me voy al FIPTEM y el FIPTEM está normal, está por encima de 12. Entonces quiere decir que mi paciente tiene un buen fibrinógeno, pero le faltan plaquetas. También evalúo hiperfibrinolisis con el apten, como les conté. Entonces, veo que el A5 está normal, pues está en el límite, pero veo la colita que está disminuida, o sea, la máxima lisis, el coágulo se lisó en un 100%. ¿A qué se debe esto? Hoy miro el apten, y recordemos que el apten lo que adiciona es esa proteína, que es un antifibrinolítico, y al adicionarle la proteína corrige, es decir, que mi paciente está con hiperfibrinolisis y va a responder a los antifibrinolíticos. Y por último, entonces evalúo la anticoagulación y déficit de factores. Evalúo el tiempo de coagulación, que está muy prolongado, usualmente no va más de 240 si mucho, y aquí están 852, y este tiempo de coagulación prolongado se puede ver por un efecto de anticoagulación o por déficit de factores. Me voy al lepten, que lo que adiciona es heparinasa, y que de corregir significa que es por un efecto residual de la anticoagulación con heparina. Si no me corrigiera, significa que es por un déficit de factores. Entonces puedo distinguir si le pongo protrombina o si le pongo factores de coagulación, ya sea plasma fresco congelado. Finalmente, este es el algoritmo para la hemorragia posparto. Entonces, tengo un diagnóstico de hemorragia posparto, ¿sí? Este paso me lo voy a saltar porque es que ya dijimos que a todas las pacientes se les va a poner ácido tranexámico. Entonces, continúo. Si mi AFIPTEM, si mi A5 en extem es menor de 35 y mi FIPTEM y mi A5 FIPTEM es menor de 12, le voy a adicionar concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado, que ya les voy a decir cómo lo calculamos. Si mi A5 en extem es menor de 35, pero mi A5 en FIPTEM es mayor a 12, entonces lo que le falta es plaquetas y adicionamos plaquetas. Si no es esto, sino que mi tiempo de coagulación en extem es mayor a 80 y mi A5 FIPTEM es mayor a 12, entonces lo que me falta son factores de coagulación. Si esto no es tampoco, entonces me voy al tiempo de coagulación en INTEM, y si es mayor a 240 hago un radio entre el tiempo de coagulación en INTEM y el tiempo de coagulación en EPTEM. Si es mayor o igual a 1.25, entonces considero protamina, y si no, plasma fresco congelado. Y si nada de esto es, entonces vuelvo a tomar una prueba, la vuelvo a mandar a evaluar y a volver a leer el resultado. ¿Cómo administramos o reponemos el crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno? Entonces voy a evaluar cuánto me falta para llegar a mi meta, que son 12. O sea, mi meta en A5 FIPTEM son 12 milímetros. Entonces, si yo tengo un FIPTEM en 8, yo miro cuánto me falta para llegar a 2, y me faltan 4, ¿cierto? Entonces necesito 25 miligramos por kilo de fibrinógeno. Esto en concentrado de fibrinógeno sería 1.2 cc por kilo, que me dan más o menos 2 gramos para una persona de 80 kilos. O en crioprecipitado serían 2 CUP, que son 10 unidades para una persona de 80 kilos. ¿Listo? Entonces, como hay varias formas de reponer el fibrinógeno, pero les voy a decir porque la ideal sería
cualquiera menos el plasma fresco congelado. Entonces, el plasma fresco congelado, una unidad son más o menos 250 cc y la concentración de fibrinógeno que traen son de 1 a 3 gramos. Pero, ¿ya sigue? Bueno. Son de 1 a, el fibrinógeno son de 1 a 3 gramos por litro. Entonces, esto significa que para yo aumentar el fibrinógeno en 100 miligramos por decilitro necesitaría más o menos 30 cc por kilo, lo cual serían aproximadamente 8 unidades. Y esas 8 unidades me dan un volumen aproximado de 2000 cc. O sea, necesito 2000 cc de plasma fresco congelado para aumentar el fibrinógeno en 100 miligramos por decilitro. Eso es mucho. Mientras que con el crioprecipitado, si administro 2 pool que son 10 unidades, son 400 cc y para aumentar los 100 miligramos por decilitro del fibrinógeno solamente necesito 2 pool, o sea, 400 cc. Y con el concentrado de fibrinógeno es mucho menor este volumen. 1 gramo vienen 50 cc, por lo tanto necesito solo de 2 a 3 gramos, es decir, de 100 a 150 cc para reponer en 100 miligramos por decilitro el fibrinógeno. Así que lo ideal sería cualquiera menos el plasma fresco congelado, porque es que además estoy reanimando a mi paciente por otro lado. Les dije que íbamos a hablar un poco del protocolo que utilizaron en Gales. Ellos utilizaron un protocolo desde 2016 a 2019 basado en estos algoritmos con ROTEM, en los que según los valores del A5-FIBTEM reponían crioprecipitado o fibrinógeno. Ellos no calculaban el valor de crioprecipitado o de concentrado de fibrinógeno como yo se los enseñé a calcular, sino que definitivamente ya con un valor predeterminado de FIBTEM, de A5-FIBTEM, decidían si administrar 2 pool o 3 pool de crioprecipitado o de fibrinógeno 4 o 6 gramos. Resulta que ellos luego hicieron una evaluación de la costo-efectividad de este protocolo que tuvieron y la verdad es que fue muy costo-efectivo. Esto es un artículo del 2022 en el cual vemos que utilizando estos algoritmos por ROTEM para reponer crioprecipitado concentrado de fibrinógeno y no administrando la transfusión masiva de una recién el diagnóstico de hemorragia postparto, se disminuyó la cantidad de productos sanguíneos de atención crítica y de tiempo de hematología con esto en ahorros de costos, o sea, más de 33.000 libras esterlinas ahorradas en 3 años. Y el costo se redujo también para los productos sanguíneos y los cuidados intensivos en comparación con una atención estándar. Ahora hay que preguntarnos, si yo les he dicho toda la conferencia que muchos de los problemas vienen por el déficit de fibrinógeno, que es el factor que más aumenta y que más rápido se consume, uno podría creer que entonces, listo, yo tengo un diagnóstico de hemorragia postparto y así mismo como pongo ácido tranexámico, pongo de una fibrinógeno, ¿cierto? Pero la realidad es que no. En este ensayo clínico controlado aleatorizado multicéntrico doble ciego, se evaluó que el fibrinógeno preventivo, o sea, recién yo hago el diagnóstico de hemorragia postparto sin ni siquiera haber medido el fibrinógeno, ellos hicieron 2 grupos. A un grupo le dieron fibrinógeno preventivo de 2 gramos recién el diagnóstico y a otro no. Lo que se evaluó es que no hay diferencia estadísticamente significativa en ningún desenlace, ni en disminución de la progresión de hemorragia postparto grave, ni en la cantidad de hemocomponentes que se utilizaron. Entonces, no vamos a utilizar fibrinógeno sin previamente medir sus niveles. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellos pacientes que no aceptan hemocomponentes? Es decir, los testigos de Jehová. Entonces, para ellos tenemos terapias alternativas como el cell salvage o recuperación de células, en los cuales el procedimiento se va a realizar de la siguiente forma. Lo que hacemos, y aquí en el hospital lo tenemos, es recolectar la sangre del paciente, la sangre que está perdiendo a través de succión suave. Esta sangre pasa a un recipiente en donde al mismo tiempo se le adiciona anticoagulante. Una vez pasa a este recipiente, luego se lava con solución salina toda esa sangre completa del paciente y va a pasar a una centrifugadora. En esa centrifugadora los hemocomponentes se separan según masa y densidad y una vez allí entonces nos va a salir una bolsita de glóbulos rojos. El resto se desecha. Esa bolsa de glóbulos rojos es la que vamos a volver a infundir al paciente y realmente es una terapia que aceptan mucho los testigos de Jehová y tal vez la única que podamos tener en ellos. En cuanto a la recomendación, bueno,
En cuanto a si vemos recomendaciones de las guías de esta terapia, la única que lo menciona es el Royal College y nos dice que sí, que podemos utilizarlos en hemorragia posparto asociada a una cesárea o un parto vaginal con un nivel de evidencia bajo, pero es una alternativa para estos pacientes. Hay algunas preocupaciones en cuanto a las gestantes porque dicen que podría asociarse un mayor riesgo de embolismo de líquido amniótico, porque lo que yo aspiro también podría ser líquido amniótico, o cuando tengo madres RH negativas y con bebés, bueno, con el producto RH positivo. Pero realmente hasta el momento no se ha documentado el primer caso de embolismo de líquido amniótico, y para las madres que son RH negativo lo que se aconseja es una dosis de inmunoglobulina anti-D en las primeras 72 horas. O sea que no es una contraindicación para esta terapia, y la única contraindicación válida hasta el momento es el rechazo de la paciente. Hay otro, y es que podríamos utilizar desmopresina en estos pacientes. La desmopresina es un análogo sintético de la hormona antidiurética, que lo que hace es aumentar las concentraciones del factor 8 y la liberación del factor von Willebrand desde las células endoteliales. Promueve la agregación plaquetaria y la adhesión plaquetaria, pero lastimosamente la evidencia es muy limitada, no está en ningún protocolo hasta el momento, y por eso hasta el momento pues no se puede recomendar para hemorragia postparto. Ya terminando, entonces finalmente identificamos la causa en conjunto con el ginecobstetra y debemos entonces en conjunto con ellos ver si la causa es la atonía uterina, qué otra intervención vamos a realizar, en los cuales tenemos las suturas compresivas de Bell-Lynch, la embolización de las arterias uterinas, la ligadura de las arterias uterinas, o finalmente, si nada de esto da resultado y nuestro manejo médico tampoco, la histerectomía. La otra que está escrito es la cirugía de control de daños, que tiene 3 objetivos. Primero, minimizar la hemorragia, prevenir la triada mortal, que ya sabemos que cada vez se vuelve más una pentada, y maximizar la oxigenación de los tejidos. Hay algunos criterios que nos propone la FIGO 2022 para decidir hacer una cirugía de control de daños, que son una presión sistólica menor a 70, con una temperatura menos de 34, con un pH menor a 7.1, que no se haya podido controlar el sangrado, que el sangrado sea persistente a pesar de la transfusión que hemos realizado, que la cirugía tenga una duración mayor a 90 minutos. Entonces, en todos estos casos, en conjunto con el gineco, podemos decidir realizar una cirugía de control de daños y volver a reintervenir 48 a 72 horas después para optimizar las condiciones hemodinámicas y fisiológicas de la paciente. Finalmente, entonces, a lo que más tememos es a la coagulación intravascular diseminada en estos pacientes, que la Sociedad Internacional de Hemostasia y de Trombosis nos propone los siguientes criterios modificados para el embarazo, en el que tenemos en cuenta el conteo de plaquetas, el fibrinógeno y el tiempo de protrombina o INR. Con más de 3 puntos hacemos un diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, que es lo principal para no llegar acá. Tratar la causa y reponer el volumen intravascular es lo mejor que podemos hacer. Y si ya se instala la coagulación intravascular diseminada, lo mejor que podemos seguir haciendo es eso, tratar la causa y reponer el volumen. Entonces, finalmente, para llevar a casa el útero ortónico de primera línea para la prevención de hemorragia posparto parece ser por evidencia la carbetocina. Sin embargo, en nuestro medio se va a seguir siendo la oxitocina. Algo que no les comenté es que una ampolla de carbetocina vale 90.000 pesos aquí en Cali y una ampolla de oxitocina 25.000 pesos. Entonces, lastimosamente, por costo-efectividad, seguimos utilizando la oxitocina como primera línea. No existe una dosis universal de oxitocina. No existe una dosis universal de oxitocina, pero lo que sí tenemos claro es que la dosis eficaz es menor a la que estamos acostumbrados a utilizar. El diagnóstico de la hemorragia posparto no se va a basar solo en la estimación visual, sino que tenemos que tener en cuenta todos los criterios clínicos y evaluación clínica de la paciente. Siempre, a todas, sí, ha sido tranexámico en las primeras 3 horas de diagnosticada la hemorragia posparto. La medición y la reposición temprana del fibrinógeno es fundamental. Debemos guiar la terapia transfusional por objetivos, y aunque el ROTEM no tenga buena evidencia, cada vez tiene mayor utilidad. Entonces, utilicémoslo. Muchas gracias, y esta es mi bibliografía. Bueno, excelente revisión, ¿no? Felicitaciones a la doctora y a sus docentes que la apoyaron en el tema. No sé si vengan los docentes para que quede bien los comentarios del doctor Ramírez, el doctor Castillo.
Veo al doctor Vivas. Pláceme verlo, qué felicidad tenerlo acá nuevamente. ¿Va a volver? En cuanto al tema, pues, un tema así se deben revisar los temas, ¿no? De acuerdo a la evidencia actual, nos acabas de dar un repaso de una patología desde el punto de vista obstétrico que desde el punto de vista perinatal somos claves en el manejo. Llama la atención que uno pensaría que tuviera más evidencias cosas como la oxitocina, ¿no? Sí. Y definitivamente la evidencia más fuerte es que es carbetocina la ideal. Del resto, las evidencias muy bajas todavía es que se requieren estudios con una población grande de pacientes, ¿no? Por el tipo de patología y por el tipo de intervenciones. Uno también pensaría que ya la parte de trombolastometría y trombolastografía tuviera más evidencia, pero realmente es muy poco. Eso no quiere decir que no se utilice, ¿no? Y de pronto, como un último comentario antes de darte la palabra a los docentes, es que miren que el manejo óptimo en este momento con los recursos del hospital lo podemos hacer. Tenemos todo. Tenemos trombolastografía, tenemos medicamentos, bueno, a excepción de la carbetocina, pero eso sí es que no hay nada a nivel nacional. Exactamente. Tenemos la parte mecánica y tenemos el CELSE. Entonces, yo creo que es optimizarnos entre los grupos. Esta revisión también sería buena hacerla conjuntamente con obstétrica. De hecho, nos están invitando. Y yo creo que nos están invitando a una de las revisiones de ellos que hagamos conjuntamente. Yo creo que este es el tema. Ya está revisado y todo. ¿Para qué vamos? Perfecto. Creo que es el 17, para que el programa. ¿Listo? Yo les digo entonces. Entonces, Germán. Bueno, pues muchas felicitaciones, Camila. Primer tema central, como reúno, sé que es muy complejo, porque ya es poco tiempo, menos de 6 meses en la institución, 3 meses. La revisión fue excelente, se enfocó todo como se quiso, desde la evidencia, mostrando lo que hay sobre el tema, sobre todas las guías. No es algo que nosotros nos inventamos, no es nuestra experiencia, estamos recopilando todas las experiencias mundiales, especialmente los que más escriben sobre este tema. Al respecto, queríamos resaltar, y por eso había muchas diapositivas y casi toda la parte final está enfocada al fibrinógeno y la importancia que le damos a este. Por eso en las revisiones que se realizan con ustedes, siempre le doy la importancia al fibrinógeno, y aquí somos afortunados y tenemos el gran recurso del ROTEM. A diferencia de otras instituciones en la ciudad, incluso en el país, no se cuentan con tantos de estos dispositivos, a pesar de que tienen muy buen uso. Por eso quisimos al final mostrar muy bien los algoritmos de Gales. El grupo de Gales en este país se ha hecho mucho el manejo conjunto en todas las clínicas. Se cuenta con estos dispositivos para hacer un manejo conjunto con la ginecología sobre el ROT. Hay muy buenas evidencias al respecto allá con ellos. La experiencia de ellos ha sido muy positiva con el uso del ROTEM. Han recopilado y han hecho modificaciones a lo largo de estos años sobre cuál es el valor ideal. Por eso al final llegan al corte del ítem A5 de 12 milímetros. Y con base en eso es la reposición. Y mencionan ellos las dos alternativas de reposición. Quiroprecipitados, que sigue siendo válida a nivel mundial, porque no todos los países cuentan con el recurso del fibrinógeno liofilizado, que también es una alternativa mucho más adecuada, segura para reponer, porque pues se evita una transfusión como tal, pero pues tenemos este elemento, especialmente en la parte de costos de dificultad. Les felicito a Camila por el enfoque que se le dio, desde toda la parte que quisimos manejar desde la prevención con el manejo. Lo de la carbetocina es muy buen elemento, pero no es un condicionante. No es un condicionante que todas las cesáreas ahora vamos a hacer carbetocina, no, porque muy bien lo explicó Camila sobre la down regulation, la regulación a la baja de estos receptores de oxitocina. Entonces, si tenemos una paciente con una conducción de trabajo de parto, con un que se estacionó o por algún motivo está afectado a satisfactorio, cualquier motivo se lleva a una cesárea, pues ya estamos ante una paciente que se expuso a oxitóxicos, tiene oxitocina como tal, ya hay receptores ocupados, se han internalizado, entonces necesitamos aumentar las dosis. Por eso tenemos la oxitocina igual y sí es una muy buena alternativa. El mensaje de ella fue muy claro, que la regla de los 3 es adecuada para el contexto de la paciente de bajo riesgo. Sin embargo, muy bien también lo mencionó Camila, se puede extrapolar esto porque vemos las dosis efectivas 90 que son muy bajas para aquellas pacientes. Entonces, siempre
individualizar el caso, individualizar la paciente para usar la oxitocina. Finalmente, quiero resaltar que repasemos con cierta frecuencia, con cierta regularidad estos protocolos, porque no se nos presenta con tanta frecuencia, gracias a Dios, este tipo de hemorragias cuando son de actividad protocolo de transfusión masiva, pero cada vez estamos más sensibilizados. Entonces tenemos el algoritmo, en el hospital tenemos el ROTEM, tenemos todos los dispositivos y los elementos, es cuestión de aplicarlos. Ustedes aportan en el momento del manejo, porque es el residente primer año que está en la sala de obstetricia manejando a estas pacientes, y ustedes utilizan todo lo que se mencionó hoy. Obviamente hay cosas que se escapan, hay listas de verificación, listas de chequeo que están en el quirófano, y ustedes parten desde un acceso venoso adecuado. Camila nos mostró la cantidad que uno puede reponer por cada uno de ellos, empieza después a enfocar y activar el código rojo, a reponer los hemocomponentes, el volumen, hemocomponentes, monitoría, y así va guiando su terapia transfusional. Ustedes sugieren, utilizando todos estos algoritmos, todos estos elementos, el manejo de la terapia transfusional. No se queden cortos con el manejo de estos pacientes, porque como mostró Camila, la mortalidad es muy alta. Cuando llegamos a un punto de no retorno, que el pirina se nos ha prácticamente acabado, ya estos pacientes es muy difícil que salgan. Entonces, nuevamente, felicitaciones, Camila y Ramírez. No, pues me uno a las felicitaciones del doctor Castillo. Pienso que la revisión fue bastante completa. Es un tema muy amplio, pero logramos sintetizar la mayoría de las recomendaciones. Lo más importante fue que todo se realizó basado en la última evidencia disponible. Hiciste una revisión bibliográfica bien importante y te felicito. Pues este tema de hemorragia posparto nos compete de sobremanera pues a nosotros como anestesiólogos principalmente pues en la intervención durante la cesárea, y vemos que de hecho la cesárea per se ya es un factor de riesgo para que las pacientes presenten hemorragia posparto, y cada vez hacemos más cesáreas, algunas pues con las indicaciones de todo el caso, pero algunas otras también con unos criterios que podemos también poner en discusión. Sin embargo, pues este tema de hemorragia posparto, algunos artículos, por ejemplo el de New England, dice que a nivel mundial una mujer se muere por hemorragia posparto cada 7 minutos. Y que a pesar de que ya se han identificado muchos factores de riesgo, como lo mencionaste en la charla, de bajo, mediano y alto riesgo, hasta en un 20% de las situaciones se presentan en pacientes sin ningún tipo de factor de riesgo. Por eso es que de pronto no hemos impactado realmente y no se ha logrado disminuir como queremos la mortalidad asociada pues a la hemorragia posparto. Si hablamos pues desde el punto de la definición, que cambió pues como lo mencionaste bien, a 1000 centímetros de pérdidas hemáticas independientemente de la vía de finalización del embarazo, asociado a signos de hipovolemia. Cuando ya presentamos signos de hipovolemia, la paciente ya ha perdido más del 25% de su volemia, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros no lleguemos a ese punto tan alto. Eso representaría pérdidas hemáticas de más de 1500. Por eso debemos utilizar el resto de variables clínicas, paraclínicas, incluso el ultrasonido, para anticiparnos y diagnosticar de manera oportuna y hacer un manejo óptimo en estas pacientes. Aquí pues entonces se resalta lo del índice de shock, ¿sí? Utilizar variables paraclínicas como los gases arteriales que nos indiquen que la perfusión está alterada, como la base exceso o incluso el lactato, y también medir clave los niveles de calcio sérico, ¿no? Como vimos, la hipocalcemia hace parte de ese diamante de la muerte, entonces nosotros medimos ese calcio y medimos ese fibrinógeno como tal. La cuantificación del sangrado es algo pues que me parece crucial y debemos ser cada vez más objetivos en esa cuantificación del sangrado. Vemos que la estimación visual todavía pues sigue siendo muy subjetiva y nos podemos quedar cortos en la identificación temprana de estas pacientes. Por eso cada vez más se avanza en métodos objetivos para la cuantificación del sangrado, como la gravimetría, el análisis volumétrico y la colorimetría, para básicamente hacer una cuantificación lo más objetiva posible y hacer el manejo pues lo más óptimo y adecuado. El manejo transfusional, pues lo explicaste muy bien, basado pues en las metas y darle pues la importancia al
a las pruebas viscoelásticas como tal, ¿no? Que no solamente nos evalúan la fase inicial de esa cascada de coagulación, sino las 3 fases como tal, ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo en que las guías en cuanto al manejo y reposición de volumen se quedan un poco cortas. Tal vez pues la recomendación sí sería utilizar bolos iniciales de 3 a 5 mililitros por kilo y evitar la sobrecarga de volumen y la coagulopatía dilucional que se genera cuando nos excedemos en este tipo de volumen. Y tal vez aquí entra tiene bastante importancia el ultrasonido, ¿no? Que nos puede ayudar. Y desde el punto de vista obstétrico parece que uno de los parámetros que nos puede indicar mejor respuesta a volumen en la paciente obstétrica es el delta del BTI, ¿no? Con una prueba tan sencilla como el levantamiento pasivo de las piernas, si vemos un aumento del 12% en ese BTI, podemos decir que esa paciente es respondedora a volumen, porque los índices de CAVA en la paciente obstétrica pueden no ser tan confiables. Entonces, nuevamente, resaltar por último pues, la importancia de tener protocolos institucionales para el manejo de estas pacientes con hemorragia postparto, y ojalá tengamos un equipo de código rojo, así como tenemos el equipo de código azul, en donde involucremos también especialidades como la radiología intervencionista. Recordemos que uno de los manejos aquí puede ser la ligadura de estas arterias. Entonces, anestesiólogos, obstetras, hematólogos, radiólogos intervencionistas. Nuevamente, pues, doctora, felicitaciones, excelente revisión. Muy bien. Vamos a las preguntas del auditorio inicialmente y luego a las preguntas de los compañeros que están conectados. No sé si tengan algún comentario acá del auditorio. ¿Alguna pregunta? ¿Lo sé? ¿Profe Díaz? Yo pienso, no sé si Mauricio puede comentar, Juan de Dios, puedo notar un poco por la necesaria. Y una de las cosas que uno notaba, uno pone la oxitocina y bloquea una cesárea, imagínense cuando la ponen endovenosa. Es cierto, la recomendación es eliminar bien diluida para poder aplicar a la dosis que usted dice. Porque hay muchos ginecólogos que son muy apresurados, ponerme una ampolla rápido y está sangrando. No hay que darle tiempo a las cuestiones. Y la otra que se da cuenta también es la recuperación. Sale la cesárea, se lleva la recuperación y la recuperadora nos llama, está sangrando. Y a veces el ginecólogo no quiere volver a revisar y nos toca a nosotros. Ahí se decide poner el tratamiento que usted dice. Lo de Rotter es porque normalmente se está usando el trauma en cirugía cardiovascular. Apenas se está metiendo en la parte estética. Y por último, que siempre que sean estos temas así, invitar a las especialidades que están involucradas eso para que lleven el mensaje. Sí, invitar, pero no. ¿Cómo va pasando? Ortopedia, cirugía de cadera, no voy a otro medio que sea. Muchas gracias. ¿Ustedes van a comentar algo, los residentes? Bueno, vamos a ver las preguntas del auditorio. Sí, estuvo muy claro realmente. De pronto el tema de la ecografía queda más para el posoperatorio, ¿no? Hablábamos con Camila, porque ponerle usted a elevar a la paciente las piernas en plena cesárea. Complejo. Sí, exacto, las posparto. Exactamente, en ese enfoque como inicial de una paciente que está en sala de partos porque está choqueada. Exactamente. Exactamente. Bueno, porque está choqueada por la hemorragia, pero cómo está realmente cardiovascularmente, ahí podría tener un impacto importante. Y posterior a la cirugía, evaluarla. Que hicieron un estudio también que comparaban un gramo así versus 500 miligramos, los placebo. O sea, se ven los mismos efectos adversos usando los mismos medicamentos, pero no debe ser un gramo porque la frecuencia no se nivel es el programa. Bueno, excelente. Aquí en el chat la están felicitando, doctora y doctores. En la ciudad, ¿en qué momento? O sea, porque es que listo, uno dice para prevención de disminución del sangrado, pero uno en qué momento dice, cuando veo que la paciente está sangrando más de lo que estoy acostumbrado, cuando veo que...
Exacto, cuando ya tienen diagnóstico de Pues hemorragia empezando por las pulmonar, definiciones. Entonces, como hay tantas definiciones, nos quedamos con la que Camila menciona del mismo. Y la idea es, en el momento que se detecte, cuando usted ya la activa, cuando usted ya va a, ya estamos, cuando ya usted va a empezar su protocolo de transfusión y usted ya considera que está en una hemorragia postparto. ya entonces cuando tengo el diagnóstico, ejemplo, esa paciente que luego está sangrando, que todavía hay gente que no tiene buen todo, que no me ha llegado a los 1000 y está descompensada. Claro, usted ya ha colocado usted ya le colocó la citocina, ya superó las 9 unidades con la regla de 3, digamos, por regla de 3, y empezó y sigue sangrando. Se fue a un teutónico de segunda, le puso su metergin, misoprostol, el que tenga ya la mano, que colocó cualquiera de esos dos, sigue sangrando, ya va a el examen. Casi que en simultáneo con el uso del de la segunda línea de O oxitocina. sea, como prevención, más que exacto, más que llegar al No, diagnóstico. y ya empezar, porque es que si tú ves, ya como nosotros no estamos... Vamos en orden, vamos en orden. Vamos en orden, vamos en orden. Como no estamos en el campo, no vemos el sangrado que está en el cuerpo viendo, está descubriendo. Pues uno está acá arriba, no está metido allá con el útero, ni tampoco tiene el útero en la mano. Entonces, ya en ese momento, cuando se ha llenado esa sábana, ya estamos ante una hemorragia básica, estamos en una hemorragia postparto. Entonces, allí, casi que en el momento en que estamos utilizando una segunda línea, ya estamos envasando el canalizamiento para colocar el polio claro. Creo que hay una pregunta de los dos Benítez allí. Bueno, aquí en el chat, vamos a ver ahora sí. ¿Alguien más va a preguntar para que seamos en orden? No interrumpir. Bueno, pero entonces venga, la dice acá para... Es que no se escucha y queda mal el audio, la grabación, porque es toda la nube. No, pues que con lo del ácido tranexámico, lo del ácido tranexámico, que hay como, había una publicación del New England que lo mencionaba, o sea, lo proponía como profilaxis, o sea, ponerlo antes de que comenzara el sangrado. Y sí, o sea, era solamente un estudio, y si había una disminución en la hemorragia, o sea, en la cantidad de la hemorragia, mayor a 1000 creo que era, pero pues no había resultados como estadísticamente significativos respecto ya a los desenlaces, o sea, los desenlaces secundarios por la hemorragia. O sea, no. O sea, sí, no, pero sí. O sea, no profiláctico todavía. Disminuía los hemoderivados. Entonces, Hay que revisarlo entonces. Hay que revisarlo entonces. ¿Vos lo revisaste? No, ese no he visto. Hay algo profiláctico, solamente he visto no en obstetricia, sino por ahora salió uno de reemplazo de rodilla. El que muestra que darlo oral, como una vez la remoción oral, en la anestesia del paciente, le da su granito de tranexámico oral en la casa, pues, unas horas antes de la cirugía o antes de la parte de preparación del paciente. Es igual a darle endovenoso y disminuyó también la misma necesidad de componentes en la cirugía de rodilla, el reemplazo. Pero pues tranexámico vemos que ya ahora lo están usando los ortopedistas tópico, lo están instilando en el sitio quirúrgico, se está, exactamente, se le da mucha, pero mucho concentrado porque es muy barato. Bueno, aquí hay una pregunta del doctor Benítez que dice: ¿qué recomendación para la transfusión dan para el manejo en los sitios donde no existe el Rotem o trombolastografía? Porque es un recurso poco disponible. Guiarse por fibrinógeno, ¿no? Sí, la meta sería fibrinógeno. De hecho, en el update que vimos de hace como que salió hace 2 años en relación a la coagulación y su monitoría, ellos tienen los dos algoritmos, ¿no? En caso de tener la prueba dinámica y en caso de no haberla, y el fibrinógeno de esta medición que Una de las dudas que teníamos al revisar este tema es si no disponemos del recurso del Rotem, ¿cómo guiar la terapia transfusional? El fibrinógeno es una muy buena alternativa medido en Klaus, pero cuando uno ve hasta las mejores instituciones tarda alrededor de 45 minutos un reporte inicial, un reporte definitivo de un fibrinógeno como tal, el fibrinógeno de Klaus. Entonces allí está toda esta parte de, yo lo llamo como un limbo o un espacio gris sobre la parte, de comillas, empírica de estas terapias transfusionales. Lo que hemos tratado de implementar antes de tener por lo menos el Rotem es pensar
en lo que dijo Camila acá, que se pierde. Entonces, uno extrapola sin tener el ROTE como tal, el algoritmo del grupo de Gales. Entonces ellos dicen allí, mantenga hemoglobina por encima de 8. ¿Para qué tengo que pensar? Reponer volumen, reponer sangre de glóbulos rojos. Y si sigue sangrando, entonces ya pienso en el algoritmo de Gales, dice Fipten. Entonces ahí dice, haga el Fipten. Pero como no tenemos el Fipten, ellos igual recomiendan crioprecipitado o fibrinógeno. Entonces allí lo que yo recomendaría, entonces, ¿qué recomendaría Camila para una transfusión empírica de crioprecipitados? ¿Qué dosis? De lo que estamos manejando. Los Exactamente. las 10 unidades. Exactamente. Entonces, uno pudiera, extrapolando el algoritmo del grupo de Gales, sin usar el tener Roten como tal, sería unidades de glóbulos rojos para mantener la hemoglobina por encima de 8, o sea, 2 unidades de glóbulos rojos podríamos inicialmente. Si sigue sangrando, entonces ya considera una reposición de fibrinógeno. Si tenemos fibrinógeno liofilizado, excelente. Si no, crioprecipitados. Como dice Camila, de forma empírica, sin tener un Roten como tal, pudiéramos tranquilamente, extrapolando lo que les digo, lo que menciona allí, pensando que tenemos Fipten, estos 2 pools o las 10 bolsas de crioprecipitados. El crioprecipitado ha sido un gran olvidado porque uno siempre ve en todos los algoritmos de trauma, especialmente las guías que dice el 111, es glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Pero se les olvida lo que mencionó Camila, pero aquí el fibrinógeno es el gran protagonista. Entonces, lo que más tiene fibrinógeno por volumen es el crio. Entonces, se nos olvida que existe eso. Pero lastimosamente a nivel mundial, por normas de banco de sangre, solamente se envasan crioprecipitados en bolsitas de 50 cc, de 40 a 50 cc, o a veces hasta menos. Entonces, al igual que los glóbulos rojos, vienen en bolsas con diferentes volúmenes. Pero aquí tenemos la gran limitante que son pequeños volúmenes que necesitamos transfundir de forma rápida. Entonces, estas 10 bolsas nos toca envasarlas en jeringas para poder pasar rápidamente, porque puede ser técnicamente bastante engorroso. Pero entonces la recomendación que dice Camila es 2 pools, o sea, 10 bolsas de crioprecipitados para utilizarla de forma, hasta tener un reporte de un fibrinógeno, idealmente, y si no, pues también ir guiando la parte clínica de la paciente, para guiarla sin tener como tal una prueba viscoelástica. ¿Algo? Bueno, no hay, simplemente mensajes de felicitación. Aquí hay un mensaje de Ronald. Excelente revisión, muy completa, mensaje clarísimo. Y hay un comentario interesante. La presencia del anestesiólogo en el acto marca la diferencia más allá de los medicamentos. Muy importante recordar que la función del anestesiólogo en sala de obstetricia no es solo en las cesáreas, sino también en los partos. Vigilar que monitoricen al paciente y hacer temprano el diagnóstico de código rojo, y así poder tomar decisiones, nos dice el compañero Ronald Asprilla. El doctor Juan le dice que muy buena recolección de evidencia. El doctor Sandoval, muy completa revisión también. Sí, hay unas preguntas y la charla la compartimos, queda en el canal de YouTube de la Universidad del Valle, la puedes buscar, doctor Juan. Ángela Bustamante, excelente revisión desde lo básico a lo complejo y basado en la evidencia. El doctor Winston nos comparte la charla, así como les dije, queda en el canal de la universidad, puedes poner en YouTube Universidad del Valle y ahí vas a encontrar la charla. Y el doctor Lazo, felicitaciones, no hay más comentarios. Yo creo que entonces damos por terminada